Muy bien. Pues continuamos con nuestro calendario de lectura, ¿sí? Que es de donde nos basamos nuestras predicaciones. Y en la semana leímos lo que fue Lucas capítulo 18. Vamos a Lucas capítulo 18. Ustedes me dicen cuando ya estamos ahí. ¿Sí? Bien. Lucas capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Ahí me voy a detener un momento. ¿Quién es el que está ahora o quién es el que dentro de este diálogo de Lucas está hablando o es el que va a hablar? Nuestro Señor Jesucristo. Y siempre podemos como que tener cierto rango, ¿no? Decir, por ejemplo, en la vida común decimos, si alguien te dice algo, pero pues me lo dijo él, ¿no? O si te lo dice tu papá, pues no, pues me lo dijo mi papá, o si te lo dice otra persona de más importancia, como que depende de lo que digan, depende la persona, ¿no? Depende de la persona lo que te digan, ya sea que lo tomemos muy en serio o los tenemos ya loco. ¿Sí me explico? Pero aquí, en este pasaje, lo que quiero resaltar es de que es cierto día, nuevamente, Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que murió por nosotros en la cruz. Ese Jesús dice, les contó una historia a sus discípulos. ¿Con qué propósito? Para mostrarles que siempre debían orar, ¿sí? Ahora, nosotros aquí dentro de nuestro culto, aquí en Aposento Alto, saben que hay un inter entre la escuela dominical y lo que es la predicación. Tenemos un tiempo de acciones de gracias y de oración. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque es importante la oración, que la oración exista dentro de qué? De la liturgia o dentro de nuestras actividades, tanto dentro del culto como fuera del culto. No solamente es venir y jugar a la iglesita, ya cantamos, ya leímos la palabra, ya estuvimos orando, ¿sí? Pero es importante no el cómo, no el porque lo hagamos nosotros, porque a lo mejor nosotros lo hacemos de una forma hasta religiosa y es lo que no deberíamos de hacer. ¿Sí me explico? Lo que quiero resaltar es de que el hecho de que Jesucristo diga para mostrarles que cuando, de vez en cuando, cada tercer día, cada vez que me acuerdo, cada vez que se me da la gana, dice, mostrarles que siempre debían orar. Ahora, es importante notar una situación y es qué es orar, ¿sí? Y para eso vamos a Mateo capítulo 6. También es un pasaje de los que ya hemos leído con anterioridad dentro de nuestro calendario. Al final vamos a regresar a Lucas capítulo 18, pero ahorita por el momento nos vamos a regresar a Mateo capítulo 6. Hay una situación en nuestro español, Mateo capítulo 6, del 5 en adelante. Me voy a detener en unos puntos, pero quiero que entendamos algo. Nosotros podemos, en nuestro español, hacer una diferencia de lo que es orar y lo que es rezar, ¿sí?
por qué decimos que nuestro español nos hace hacer esa diferencia? Porque, por ejemplo, en el caso de inglés, digo, y menciono el inglés porque es uno de los idiomas que conozco un poquito más, digo, no conozco chino, no conozco francés, pero conozco un poco más de inglés. Entonces, para el inglés, si alguien quiere decir orar, usa la palabra pray. Si es rezar, ¿qué palabra creen que usan? Pray, la misma. Entonces, en inglés usan la misma palabra tanto para rezar como para orar. Entonces, y a mí me frustraba mucho porque luego hay películas cristianas que las traducen o cuando son dobladas, ¿sí? Y en lugar dice, o sea, va muy bien la película, ¿no? Todo, y de repente se acerca el pastor, ¿no? Y le dice a su congregante en la película, vente, pues vamos a rezarle a nuestro Dios. O sea, ¿sí? El detalle es de que se hizo una mala traducción, ¿sí? Y en lugar de usar orar, ¿sí? Usaron la palabra rezar. Pero entendemos por qué lo hacen así, porque quienes tradujeron tienen ese contexto. ¿Sí me explico? No saben diferenciar lo que es orar de lo que es rezar. ¿Sí? Y ahorita en este texto vamos a definir, o la Biblia nos va a definir esa diferencia de lo que es el orar, de lo que es rezar. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien. Dice, primero vamos a ver lo que no es orar. ¿Sí? Jesús dice que les va a poner un ejemplo, lo vimos en Lucas, y les enseña sobre la importancia de lo que es la oración. Pero aquí en Mateo, el mismo Señor Jesucristo nos va a enseñar primeramente lo que no es orar. Versículo 5, Mateo capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente: cuando ores, ahora ahí, ¿está diciendo orar o rezar? Orar. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Ahora, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que cuando uno ora, ¿qué actitud debemos de quitar? La hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Es mostrar algo que no somos nosotros, ¿sí? Mostrar una cara diferente. ¿Sí? Y si hemos escuchado, por ejemplo, a personas que de repente se levantan y dicen un montón o nos dicen un montón de mentiras, o nosotros sabemos cosas que hay que han vivido en su vida personal y que no son muy gratas para Dios, y de repente dicen, por ejemplo, no, es que yo nunca he mentido. Oye, ¿cómo dices que no has mentido si realmente te conozco que has hecho 2, 3 mentiras? ¿No? Está mostrando hipocresía, está siendo hipócrita, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo está diciendo que la oración tiene que estar completamente alejada de lo que es la hipocresía. Dice más adelante, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, ¿sí? ¿Y qué pasaba con estos en el tiempo de Jesús? ¿Cómo eran los fariseos? ¿Cómo eran los saduceos? ¿Cómo eran los escribas? ¿Cómo eran los líderes religiosos? Hacían ciertas oraciones, ¿para qué? Para ser vistos por los demás. Y como dice aquí, les gusta les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, dice, donde todos pueden verlos. Y dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces, una persona hipócrita a la cual le gusta a exaltarse, hacer ese tipo de oraciones, con mucha hipocresía, que les gusta el ser vistos o el ser oídos, eh, eso ya cae en lo que no es orar. ¿Me explico? Tristemente, inclusive eso se veía en el tiempo de Jesús, pero hasta en pleno siglo XX.
siglo XXI o en siglos pasados es algo que lamentablemente se ha hecho. Tristemente, bueno, en mucho tiempo que llevo como cristiano y y en iglesias donde nosotros hemos estado sirviendo, de repente se han levantado hermanos donde una oración le dice, hermano, por favor, nos puede guiar en oración, así como nosotros lo hacemos. Y, por ejemplo, así como lo hacemos aquí, hermano, nos puede ayudar a orar por esto, usted hermano por esto, usted hermano por esto, y usted hermano por esto. Y de repente aquel hermano o aquella hermana agarra y ora por lo que se le asignó a él, se le asignó a aquel, se le asignó a aquel, se le asignó a aquel, se le asignó a aquel. Y a veces son oraciones, y he llegado a contar oraciones que llegan a durar hasta media hora con una sola persona. Y a veces el que inicia toca hacer todo eso, show media hora, y pues faltan 10 hermanos de orar, ¿no? Entonces dice, híjole, pues hasta qué horas vamos a terminar de orar. ¿Y quita toda esa atmósfera cordial en la oración? ¿Sí me explico? Ya los últimos ya están con que ya rápido, o tenemos cosas que hacer, o X, pero también el extenderse demasiado, eso quita esa atmósfera de oración. ¿Me explico? También ha habido personas que creo que están hasta muy enamoradas de su voz, ¿no? O sea, ya está, hacen cierto acentito y en las palabras, cierto decaimiento, cierto tono y todo. Pero Señor, en esta mañana, por favor, te pido, Señor, que tú, ¿sí me explico cómo lo están haciendo? ¿Y eso en qué cae? O sea, uno, tristemente, esa actitud, hasta los hermanos que vamos, pues honestamente, pues orar como uno es y todo, hasta uno dice, híjole, ¿cómo? Te quita tu momento de espiritualidad muchas veces, ¿sí? Otras situaciones que han pasado es de que hermanos que hasta en la misma oración, ¿qué creen que hacen? Se ponen a predicar. Señor, porque así como en tu palabra dice y esto, y todos con los ojos cerrados ahí orando, y el hermano también y clamando al cielo, y Señor, y todos, y ya nos predicó el hermano en una oración, ya nos predicó. ¿Sí me explico? Y así, y hay hermanas, bueno, hermanas que luego le dicen, o ya sea líder o el que oró y todo, y me ha tocado, perdón, hermano, pero usted ora tan bonito que cuando usted ora, híjole, casi siento cómo me cobija una nube del Señor y casi me lleva al cielo. Casi escucho que como si usted fuera un ángel del Señor, por su voz, por su energía, por cómo lo dice. Ay, hermanita, gracias, pues es gloria a Dios, ¿no? Esto ha sido para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí se dan cuenta el tipo de actitud que puede uno tomar en las oraciones? ¿Sí? Tipos posturas, el impostar la voz, el inclusive hasta, o sea, no estoy diciendo que no, ¿sí? Pero gente, y Señor, ayúdanos, y se desgarran, ¿no? Y llorando, casi nada más les falta así agarrarse del cuello y romper sus vestiduras, y Señor, pero perdónanos, y cosas así, ¿no? Entonces, eso, honestamente, ¿a qué estará cayendo? ¿Será algo hipócrita? ¿Sí? Y tristemente que muchos de los que hacen este tipo de teatro o este tipo de farsa, uno conoce o llega a conocer parte de sus vidas y aquí dentro de la iglesia pueden ser o tratan de mostrar una cara, una vida que no son, pero allá en sus familias, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, son, pero peor que los del mundo. ¿Sí? Y eso es hipocresía. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando ores,
No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. ¿Sí? Ya creo que alguna vez les platiqué de un pastor, igual en una reunión de pastores, que, que decía, es que yo soy como Santiago, que le decían el rodillas de camello, porque siempre estaba orando, y en el momento en que estaba diciendo que él era como Santiago y todo, se levantaban los pies, se levantaba ahora sí que sus pantalones para mostrar sus rodillas, para que las veamos todas desgastadas, casi casi cicatrizadas y todo. Y pues hermano, pues ya no ores sobre la grava, ¿no? Ya no ores sobre, ponte tapetito, o sea, pero ¿qué es? Porque les gusta hacerse notar, ¿sí? Les gusta que la gente los admire, que, uy, tal hermano, es tan consagrado y todo. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser realistas y eso está muy alejado de que realmente sea una persona espiritual. ¿Sí me explico? Veíamos hoy en la escuela dominical acerca del propósito que tiene la Biblia y uno de ellos es el mostrarnos en lo que estamos mal, ¿sí? Y nos ayuda a corregirnos, ¿sí? Para que el pueblo de Dios, sus hijos, puedan estar enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ese tipo de shows, ese tipo de cosas que, como las que he comentado, eh, no son honestamente verdad. Caen más en la hipocresía, caen más en un show. ¿Sí me explico? Entonces es triste que en una iglesia pueda hacerse eso. Y ya ni mencionamos aquellos que, o en otras iglesias, que hasta hablan en lenguas, ¿no? ¿Para qué? Para hacerse notar, ¿no? Para hacerse vistos de los demás. Y empiezan a hablar y todo. Y el pastor, gloria a Dios, la hermanita o el hermanito ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Y hay gente que en esos ambientes dice, pero yo nunca he sentido nada, yo nunca he hablado en lenguas, y van honestamente y todo, y a veces se sienten tan pues solas y hasta les preguntan, ¿y qué? ¿Y tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo? O sea, ¿y qué hacen sentir a la gente? Mal, ¿sí? Y cuando tienen otra oportunidad, igual, ¿qué es lo que les dicen a veces? O sea, tú haz lo que sientes, fíjense, lo que sientes, o sea, las palabras, lo que tienes ahí en tu boca, dilo, o repite, o así, déjate fluir. Eso es orar en el Espíritu, eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso dista mucho de realmente tener un sustento bíblico y que realmente haya una verdadera espiritualidad en esa persona que quiere orar. Y ya está tan triste, tan sola y todo, que dices que yo no, y que dices, pues ya, ok, somebody else, la bien, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, tristemente, mucha gente se añade a ese tipo de hipocresía, se añade a ese tipo de show, y el cual el Señor Jesucristo advierte de que eso no es oración. ¿Sí me explico? Eso no es orar. Bien, y dice después, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ya tuvieron, ahora sí que ya tuvieron su reconocimiento delante de quién, de los hombres, nada más, ¿sí? Pero Dios se los va a reconocer, imagínense, Dios diciéndole a un hipócrita, a una persona así, no, esa oración que te echaste el domingo, pero estuvo buenísima, hasta me hiciste llorar. Imagínense que Dios dijera eso. Es más, casi casi me moviste tanto que, pues ahí te va el milagro. O sea, no es así. ¿Sí? Entonces, tristemente, este show que pueden hacer las personas con cierta tendencia hipócrita a ser vistos por los demás,
solamente se queda ahí, el ser vistos por los hombres, pero Dios no lo va a considerar jamás de buena forma. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Bien. De ahí nos saltamos al versículo 7. Todavía estamos en lo que no es orar. Versículo 7 de Mateo capítulo 6 dice lo siguiente. Cuando ores, dice no. Ahora ese no y ese no que antepone es lo siguiente después de no es lo que no vas a hacer. ¿Sí me expliqué? Dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿A qué se asemeja más lo que está diciendo aquí en el versículo 8? Cuando dice, no parlotees de manera interminable. ¿Sí? Inclusive hasta podemos decir que cuando ores, o sea, a veces, bueno, me voy a enfocar solamente en lo que no es, lo que está diciendo y lo que más podemos asemejar a lo que está refiriéndose Jesús es a lo que es los rezos. ¿Cómo son los rezos? Repetitivos, ¿sí? Repetitivos y dice, dice, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Inclusive en las personas que dicen que hablan en lenguas y todo, en donde los he llegado yo a escuchar y que mencionan, normalmente usan la misma frase. Así, rama, rama, y uno le captas a las sílabas que dicen, está diciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y si observamos lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a ello, eso no es estar orando con Dios. No hay una frase así como nosotros en el español o cualquier idioma coherente, cuerdo, en donde se esté formando una oración, un enunciado. ¿Sí? Siempre es repetir, repetir. Ahora, cuando yo era católico, íbamos con el sacerdote y nos íbamos a confesar, ¿verdad? Nos íbamos a confesar y ya uno decía, pues todos sus pecados, ¿no? O a lo mejor no todos, pero pues los que quería decir, los decía. ¿Y qué decía el sacerdote? ¿Sí? Hasta dice, fíjense muy bien, y hasta la penitencia o castigo que era, 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías. O sea, ellos mismos están diciendo que el hacer estas oraciones o rezos es un castigo. Entonces, si Jesús me está diciendo en Lucas, me va a hablar acerca de la importancia del orar, y aquí en el catolicismo me están enseñando que el hacer eso es una penalización, como que no tiene congruencia. ¿Sí me explico? Sí, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué le decía uno? 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías. Y ya uno salía y decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, hasta cantadito lo hacías. Ya terminamos de, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Sí, sí, todavía lo recuerdo, ya está aquí en mi mente, ¿no? Pero eso no es orar. ¿Sí me explico? Como dice aquí, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Ya hemos visto que Dios es una persona, que Dios existe, que Dios es una persona muy, muy inteligente. ¿Sí? Imagínense la situación que generan dentro del catolicismo, donde las personas, bueno,
mi pena o mi castigo es hacer estos rezos. Según voy ante Dios, me inclino y, Padre, eso que estás diciendo, o sea, las Aves Marías, lo que sea, o el yo pecador, ya, se acabó. No. ¿Cuándo tuvieron una, una interacción con el Dios al cual le están pidiendo perdón? Jamás, jamás. ¿Sí? Pero sin en cambio, se sigue enseñando que el hacer esos rezos te pones a cuentas con Dios. Y eso no es cierto. Es por eso que muy claro aquí el Señor Jesucristo dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable. ¿Sí? O sea, una cosa es tal vez sí estar hablando así cortito, sí, pero no sé, me está dando a mí la impresión de que Dios diría, yo también me canso de escucharte hablarte media, 30, una hora, 2 horas y no terminas. O sea, tal vez diría, o sea, no que me esté contradiciendo, Dios siempre tiene tiempo para nosotros, pero aquí el Señor Jesucristo está enseñando que el hecho de que nosotros parloteemos de una forma interminable y con hipocresía y todo, ¿cuál es su actitud de Dios para con esa persona? Hasta molestia. Y qué absurdo, ¿no? Porque esas mismas oraciones son las que se usan cuando están muertos, cuando mueren, cuando están con el difunto. Ajá. Lo mismo que te dan los padres nuestros, las Aves Marías, el credo y el pecador, es lo mismo que estás orando una y cada 3 horas cuando el difunto está ahí. Ajá. O sea, entonces no le sirvió de nada cuando estuvo vivo, cuando fue ese conflicto. Sí, es que qué contrariedad. Sí, por la contradicción. Porque es lo mismo. Ajá. Es lo mismo, tanto vivo como muerto, para que pueda llegar a la presencia de Dios. Entonces, hasta ellos, es como que para pensar, a ver, de vivo no te hicieron, no fueron efectivas las oraciones, ajá, pues de muerto. Pues menos. Pues sí, los restos, sí, porque es lo mismo. Así es. El Ave María, el Padre Nuestro, el credo, el yo pecador. Y vivo lo haces, muerto te lo están haciendo para que te ayude. Así es. Qué tremendo, ¿no? Sí, sí. Y lo triste es de que ellos mismos no ven esa contradicción, ¿sí? Pero así se han enseñado y así, esa es la gran evidencia de que realmente no están hablando al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Le están hablando a una imagen, a un Dios que no existe, pero al Dios de la Biblia, al Dios vivo, al Dios verdadero, al que mandó a Jesús para morir por nosotros, a ese no le están hablando, a ese no. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Entonces, el Señor Jesucristo nuevamente dice, solo piensan que por sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Versículo 8. No seas como ellos. Y esta es la advertencia que hace el Señor Jesucristo. Si tú ves que estas personas repiten, parlotean, se extienden mucho, son hipócritas y todo, dices que tú has creído en mí, eres hijo mío, aprende de la buena forma y entiende esto, no seas como ellos. ¿Sí? No seas como ellos. Dice, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de lo que pidas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a dejar ese texto. Pero está la advertencia, no seas como ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es no orar? Ser hipócrita, estar repitiendo, estar extenderme demasiado sin ningún sentido, hacer todo un show de mi oración, y eso también nos aleja de lo que es una religiosidad. ¿Sí me explico? Eso nos aleja precisamente de lo religioso. ¿Sí? Inclusive ahí es donde se muestra más porque en quién es religioso y quién no. Porque, por ejemplo, si yo cuando
hablo o platico con Dios, que en sí es la oración esa de platicar con Dios, pues lo hablo de una forma articulada, lo hago de una forma inteligente, ¿sí? Y no hago rezos nada más así porque sí, sin ningún sentido, sin ningún propósito, ¿sí? Y entonces me dicen a mí, yo que como me ven leyendo la Biblia, que dicen, ay, eres bien religioso porque lees la Biblia. Pero ese mismo, ¿qué es lo que hace? Va y se pone a rezar cosas sin sentido. Entonces, ¿quién es el religioso? ¿El que lee la Biblia inteligentemente o el que hace sus rezos de una forma poco intelectual, sin sentido y sin llegar a ningún lado? Y sin ninguna esperanza de que le llegue a Dios. ¿Sí me explico? Entonces, no somos religiosos por eso. Quien realmente nos acusaría de ser religiosos es precisamente ser religioso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos nuevamente al versículo 7. Ahora regresamos aquí en Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice lo siguiente. Bueno, sí, ya lo leímos, ¿verdad? 6. Versículo 6, perdón. Versículo 6 dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículo 6. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Jesús en este texto? Dice, pero cuando tú ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y eso es completamente lo opuesto a ser hipócrita. ¿Por qué? Porque yo me cierro y ahora voy a abrirle mi corazón y voy a platicar de una forma normal con Dios, como si fuera con otra persona. ¿Sí? Señor, ayúdame porque tengo problemas con esto. Señor, ayúdame en mi salud. Señor, ayúdame, dame sabiduría, Señor, para que... ¿Sí me explico? Y hay varias oraciones en la Biblia, tanto de reyes, de los mismos profetas, infinidad de gente que ha levantado una oración ante Dios y en ningún momento vemos esa hipocresía, en ningún momento vemos esa palabrería, en ningún momento vemos ese repetir y repetir y repetir sin ningún sentido. ¿Sí? El orar, siempre hemos dicho que es como si estuvieras platicando con una persona, pero en este caso es con Dios. ¿Sí? Abrimos nuestro corazón, le dejamos ver, ¿sí? Lo que hay en nosotros, aunque Él mismo dice otra vez, cierra la puerta detrás de tú y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Algo que también es importante notar, que a diferencia del rezo, el catolicismo se inventó algo que se llama el confesionario, ¿sí? La confesión de pecados. Y eso no está en la Biblia, ¿sí? Yo no tengo que ir ante una persona y confesarle mis pecados. Tristemente, esa artimaña del catolicismo, digo, es una artimaña, les sirvió demasiado para poder adquirir riqueza, ¿sí? Para poder sobornar. ¿Por qué? Porque cuando ellos dijeron y se inventaron lo que es el tema de confesión de pecados, ¿quiénes iban a confesarse? Reyes, gobernantes, gente de importancia, gente que tenía muchas riquezas, ¿sí? Gente que confesaba ciertos secretos al sacerdote. Y de repente, ¿qué le decían? Por acá, pues se lo confesaba al sacerdote,
y al sacerdote se lo decían a su mafia, y de repente le decían, pues rey, pues si no nos entregas tanto, este secreto se va a saber. ¿Sí? O que le eres infiel se va a saber. O que tienes hijos se va a saber. ¿Sí? Necesitamos tanto de tierra, tanto de dinero y todo. Y empezaron a amasar riqueza en extremo, el catolicismo, gracias a la confesión de pecados. Y eso es algo que el mismo Señor Jesucristo está diciendo, versículo 6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. En otras palabras, es un momento de intimidad, es un diálogo entre tu Dios y tú, donde Él, a través de su palabra, te hablará. Y a través de nuestras palabras, nuestra oración, levantaremos nuestras peticiones a nuestro Dios. ¿Sí me explico? Pero no tengo que ir ante ninguna persona para yo ir y confesarle mis pecados. Esa persona no es nadie para escuchar mis pecados. Y de hecho, ¿qué era algo que le reprochaban a Jesús? ¿Qué era qué? Cuando Jesús sanaba a una persona, decía, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Y la gente, ¿qué le decía a Jesús? Tú, ¿por qué te haces Dios? ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Y Jesús le decía a la gente, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, solamente Dios puede perdonar pecados. Es por eso que otra vez no podemos presentarnos ante ninguna persona para confesar nuestros pecados. Solamente es ante Dios. Hay esa intimidad, hay ese momento en el cual uno abre su corazón a Dios. Bien, versículo 8, ahora sí vamos, versículo 8. Dice otra vez, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. El Dios de la Biblia, el Dios vivo y real, si no supiera lo que yo voy a decir, si no supiera cuál es mi aflicción, no sería Dios. ¿Sí me explico? Y el mismo Señor Jesucristo, que es Dios, nos está diciendo, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Sí? Entonces, el Dios verdadero al cual nosotros honramos, buscamos y todo, Él sabe exactamente nuestras peticiones. Y tanto sabe que prácticamente en otras porciones de la Biblia dice que aún antes de que nosotros digamos palabra, Él ya sabe lo que sentimos. ¿Sí? Y qué triste que Él está ahí para que nosotros nos acerquemos a Él, pero nosotros, aún con nuestras cargas, aún con nuestro desánimo, aún con todo, no nos acercamos a Él, que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque sí nos puede ayudar. No es una figura de yeso, no es una figura de madera, es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios real, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo muy claramente dice, no seas como ellos, no seas hipócrita y no seas parlanchín, no seas repetitivo de una forma sin sentido. Eso no es la oración. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. Bien, ahora sí regresamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18,
desde el versículo 1 nuevamente. Ustedes me dicen cuando estamos ahí. ¿Ya? Dice otra vez, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos. ¿Con qué propósito? Para mostrarles que siempre debían orar. ¿Cuándo debemos orar? Siempre. Pero tenemos que hacer una gran diferencia entre lo que es ser hipócritas, ser parlanchines, el estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya alguna vez he mencionado que inclusive a veces sin darnos cuenta, por ejemplo, cuando damos gracias por los alimentos, hasta luego cada quien como que se ha inventado su propia oración o hasta podemos decirle, perdón, hasta rezo, ¿no? Empezamos de la misma forma, terminamos de la misma forma y ya, amén y ya a comer, ¿no? Entonces eso pareciera ser que cae en eso. ¿En qué? Como si fuese un rezo, como si fuese algo parlanchín, algo que repetimos así simplemente, sin darnos cuenta. Es por eso que en las oraciones nos tenemos que dar cuenta de lo que decimos, ¿sí? Conscientes de lo que estamos hablando, ¿sí? Personas que, por ejemplo, están orando, hermano, nos puede guiar en oración y todo, y están acostumbrados, por ejemplo, a orar de ciertas formas y hasta en lugar de orar por la petición que le pedimos, Señor, te damos gracias por estos alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene en su mente, en su coeficiente, eh, en su memoria, ya lo hace ya memorizado, así repetitivo y no está consciente de su oración. ¿Sí? Y si lo digo es porque ha pasado. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser conscientes. Otra vez dice, para mostrarles que siempre deben orar, y otro que es, y nunca darse por vencidos. Y esto es bien importante, nuestra oración consciente, nuestra oración racional y el abrir nuestro corazón delante de Dios en esta plática, en esta charla que tenemos con el Dios vivo y verdadero, a veces podemos pensar que nuestras oraciones no son contestadas. ¿Me explico? Podemos pensar que Dios no nos escucha, que Dios está muy lejos, o hasta decir, ay, a mí Dios no me escucha. Pero, a ver, hermano, hasta se dirigen a veces con uno o con otro pastor y dicen, hermano, usted pues que es pastor y que pues Dios lo escucha más a usted que a mí. Por favor, lléveme en sus oraciones. No, o sea, tanto Dios te escucha a ti como Dios me escucha a mí. Inclusive hasta podríamos decir que a lo mejor Dios te escucha más a ti que a mí. ¿Sí me explico? Entonces, Dios tiene el tiempo para escuchar todos los corazones afligidos. Dios tiene tiempo, les pone atención, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar conscientes de lo que decimos y hacemos. Y sobre todo, nunca darnos por vencidos. Si hay algo que nos aflige, si hay una petición en nuestra mente, algo que le queramos pedir a Dios y estamos ahí, estamos orando y orando. Por ejemplo, nosotros cada 8 días estamos orando por ciertas familias, estamos orando por ciertos hermanos, estamos orando hasta por personas que no son cristianas. ¿Sí? Estamos pidiendo por la salvación de ciertas personas, por su salud de otras, pero estamos orando. ¿Por qué? Como dice aquí, no nos damos por vencido. Y a veces cuando las personas nos expresan, no, pues gracias por sus oraciones, gracias porque Dios contestó a esta petición, pues eso a nosotros nos llena de gozo, porque los hemos estado llevando a nuestras oraciones como iglesia, ¿sí? Y en lo íntimo, ¿sí? Y Dios nos permite precisamente podernos acercar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender que Dios siempre está ahí presente, siempre ahí Dios está atento a nuestro hablar,
a nuestra oración ante Él. ¿Sí? Y nunca, dice aquí, y nunca darse por vencidos. A partir del versículo 2, el Señor Jesucristo da una ilustración. Ya estamos ahí. Lucas capítulo 18, versículo 2 dice lo siguiente. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. ¿Por qué? ¿Qué actitud tenía la mujer? Por favor, juez, hágame justicia. Por favor, juez, hágame justicia. Por favor, juez, hágame justicia. Y el otro día que le decía, por favor, juez, hágame justicia. ¿Sí? Pero ¿qué actitud tenía el juez? No le interesaba. ¿Sí? No le interesaba lo que esta mujer o el caso de esta mujer. Dice más adelante, me preocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Ya me está cansando. ¿Sí? Y ese de que me está duro y duro y duro y duro y moleste, que le haga justicia, ¿qué es lo que que dijo este juez? Ya, a ver, vamos a ver tu caso, vamos a hacerle justicia. Esta mujer nunca se dio por vencido hasta que vio la justicia de Dios. O bueno, vio la justicia que este juez injusto le hizo. Vio la justicia de que este juez completamente que no le interesaba ni el hombre, no le interesaba su petición, no le interesaba absolutamente nada. Simplemente dijo, a ver, nada más para que ya no me esté molestando. Y versículo 6 dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. ¿Cuál, Señor? Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Sí? Prácticamente el Señor Jesucristo está enseñando que si este juez es injusto, que no le interesa al mundo, que no le interesan los demás, que no le interesa si le va bien o le va mal, imagínense qué tipo de juez, ¿no? Era. Y en la actualidad yo creo que hay muchos así. ¿Sí? Entonces, si no le interesaba y pudo al final darle resolución y darle justicia a esta mujer que nunca se dio por vencido, el mismo Señor Jesucristo dice, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? Si Dios siendo bueno, si Dios siendo santo, si Dios siendo justo y Dios está siempre ahí al pendiente en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestras debilidades, en cuanto a que Él quiere que nosotros le busquemos, ¿acaso no creen que Dios los va a escuchar? En otras palabras, Jesucristo está diciendo, Dios siempre va a estar ahí para escucharlos, va a tener el tiempo, va a tener la paciencia. Pero también ustedes, y Dios quiere que cuando Jesucristo dice, dice, mostrarles que siempre deben orar y nunca darse por vencido, prácticamente Jesús nos está diciendo, sean constantes, no se den por vencido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero escucharles. ¿Sí? Hace rato en las acciones, en las peticiones, acciones de gracias, le decía, no porque nosotros estemos aquí al frente y todo, no tengamos problemas, también tenemos problemas y también nosotros llegamos con aflicciones delante de nuestro Dios. Señor, ayúdanos, ayúdanos, tengo esta aflicción, ayúdame. Y estar ahí platicando, pidiéndole a nuestro Dios,
pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos ayude en esta situación. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? No te des por vencido. Dice más adelante, otra vez, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Versículo 8. Les digo, él pronto, refiriéndose a Dios, Dios o Él pronto les hará justicia. Dice después, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Algo que también tiene que haber en la oración es, ya vimos que debe de haber sinceridad, ¿sí? Debe de haber constancia y también debe de haber fe. ¿Por qué? Porque aquí el mismo Señor Jesucristo en el versículo 8 dice, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿cuándo va a regresar? A establecer su reino. Recordemos que ahorita estamos en el contexto judío, ¿sí? No tanto que venga Jesús por la iglesia, sino cuando venga el Señor Jesús a establecer su reino con los judíos, ¿sí? Dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo regrese a establecer su reino, ¿qué está terminando? ¿El periodo de qué? De la tribulación. Y en ese periodo, ¿habrá mucha gente que realmente tenga fe en Dios? Será la mínima. Sí habrá, pero será la mínima, ¿sí? Y es por eso que el Señor Jesucristo está resaltando el tema de la fe, ¿sí? Porque si cuando nosotros oramos no confiamos o no tenemos la fe de que Dios nos va a contestar, entonces ¿para qué oramos? ¿Sí? Si no creemos que Él nos va a ayudar y tener solución a nuestros problemas, entonces ¿para qué oramos? ¿Sí? Mejor no oramos, mejor no le contamos nada y ya, si no tenemos fe. Pero como estamos conscientes de que Dios existe, estamos conscientes de que Él nos escucha, estamos conscientes de que Él nos va a ayudar, ¿sí? Sí podemos decir que Él nos va a responder. Por ejemplo, cuando nosotros compartimos el Evangelio de salvación e invitamos a una persona a hacer una decisión por Cristo, a veces decimos si tenemos esa oración modelo, ¿no? En la cual guiamos a las personas para que hagan esa oración para aceptar a Jesucristo, que tristemente muchas veces pareciera ser un rezo, ¿no? Tristemente, pero otras veces es necesario hacer esa oración diferente, pero que tenga esos elementos de lo que es la convicción de pecado, el arrepentimiento y que crean con todo su corazón de que el sacrificio que cometió Jesucristo en la cruz es la paga por mi pecado ante Dios y a través de esa fe y esa confianza en Él yo puedo ser salvo. Si no tengo fe y hago esa oración o ese recito, ¿voy a ser salvo? No. ¿Sí? En iglesias donde igual están los pastores y pasen al frente si alguien quiere recibir al Señor. Y van las personas, pasan al frente, se les guía y hacen oración. Pasa el siguiente semana y otra vez, quien levanten la mano o pasen al frente los que quieran aceptar a Jesucristo. Y otra vez, las mismas personas que lo hicieron la semana pasada, lo vuelven a hacer esta vez, la siguiente semana, y otra vez, quienes quieran aceptar a Jesucristo en su corazón, paz, y otra vez. ¿Es una persona que entendió el mensaje? No, es una persona que, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Está pensando que al hacer esa oración o al hacer ese recito, ¿sí? Ya va a ser salva. ¿Y por eso va a ser salva? No, porque es salva a través de la fe y la confianza que va a poner y depositar en Jesucristo. Es por eso
que el Señor Jesucristo, nuevamente repito, resalta aquí el tema de la fe. Resalta aquí el tema de que uno no debe de ser hipócrita, uno debe de ser constante, no nunca darse por vencido y tener fe en todo momento de que Dios le escuchará y Dios le responderá, como dice, y les cumplirá las peticiones de su corazón. ¿Sí? En otras palabras, nuestra fe se refleja también en nuestra oración, porque también si nosotros no, al momento de estar hablando con Dios, pues lógicamente le pedimos cosas que sabemos con seguridad que Él nos dará solución. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero no le pedimos cosas que decimos, no, pues no le pido esto porque pues Dios no me va a ayudar en esto. No, pues no le pido aquello porque pues yo sé que Dios no me lo va a cumplir. ¿Sí? Sino que tenemos la fe y la confianza y la certeza de que lo que nosotros le pedimos a Dios, Él nos lo va a contestar, porque Él es Dios. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, en cuanto al tema de la oración, nuevamente lo resaltamos con Lucas capítulo 18, regresamos al versículo 1, porque dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Si el Señor Jesucristo dice que es importante que nosotros oremos, ¿será importante para nosotros? Sí, tiene que ser importante. Y como dice aquí, siempre orar. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero no tiene que ser hipócrita, no tiene que estar repitiendo lo mismo, es platicar, es como si estuviera así como con mi esposa, es con la persona que uno quiere estar, es con la persona con la cual yo añoro estar y platicamos y platicamos y platicamos y no siempre hablamos de lo mismo, hablamos de muchos temas, pero platicamos con mis hijos igual, me gusta platicar con ellos y de la misma forma, platicamos de este tema, platicamos de aquel tema, platicamos de esto y no estamos lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener y estar conscientes de esa situación y esa relación con Dios. Nuevamente, para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Por qué? Porque para Jesús, para Dios, es importante que nosotros seamos una iglesia de oración, seamos personas de oración, ¿sí? Seamos matrimonios de oración, familias de oración, ¿sí? Porque la oración es muy, muy importante en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, porque tiene comunicación con su Padre Celestial. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.